Y bien, amigos, sean todos una vez más, como todos los domingos, bienvenidos a Mirada Semanal. Esta semana cargada de noticias, sobre todo en el ámbito electoral. Este martes fue el famoso Super Martes, que bueno, ya más adelante vamos a conversar un poco en detalle de cómo ha sido la edición de este 2024. Para comenzar, hemos destacado sobre todo algo que en realidad ya es algo incluso hasta de arranque es revelador que sea noticia cuando un país ya anuncia su fecha electoral, ¿no? Ya esto revela un poco las dificultades para entender que la normalidad democrática en el caso venezolano, y es que es precisamente esta semana, después de muchísima controversia y también muchísima tensión que se vive a lo interno de Venezuela, se convocan las elecciones para las elecciones presidenciales para el próximo julio 28. Como vemos, pues el simbolismo de cuándo se anuncia el evento electoral y cuándo se realiza, pues obviamente hace suponer la presencia del simbolismo del propio Hugo Chávez, ya que se hace esta convocatoria precisamente cuando se cumplen 11 años del fallecimiento de la noticia, del fallecimiento que incluso a nivel nacional la dio el propio Nicolás Maduro, del fallecimiento de Hugo Chávez, y también este 28 de julio es precisamente la fecha de nacimiento de Hugo Chávez. Entonces, claro, de alguna manera, pues ese simbolismo de alguna forma revela la necesidad de buscar elementos y recordar aquel chavismo electoralmente exitoso de la época de Chávez, que de alguna manera pues todo hace suponer que le va a hacer en falta para este evento electoral de este año. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo. ¿Cómo miras esto? Porque claro, evidentemente, solamente como para poner un poco de contexto, lo normal, incluso durante la época de las elecciones que ganó Chávez, lo normal era que se tuvieran al menos 3 meses de campaña y unos 6 meses donde el Consejo Nacional Electoral habría la posibilidad de nuevos registros, de actualizaciones en sus bases de datos. Sin embargo, todo esto, pues obviamente se ve constreñido. De hecho, los electores tendrán solo 27 días para actualizar sus datos o inscribirse en el padrón electoral, o sea, solo menos de un mes. En ese sentido, ¿cómo miras tú todo lo que está ocurriendo y sobre todo este anuncio que se realiza esta misma semana en Venezuela? Bueno, lo primero, decir, no sé si una maldad o algo irónico, pero la fecha de la convocatoria de la elección supuestamente coincide con la fecha del fallecimiento del presidente Chávez, ¿no? Porque es una cuestión que bien sabemos que no tenemos muy claro cuándo realmente falleció el presidente Chávez. Ya digo que esto es una maldad con cierta ironía, pero creo que los que seguimos aquel proceso hace 11 años no tenemos muy claro, ¿no? El proceso bueno, de las últimas semanas de vida del presidente Chávez en La Habana, etcétera, ¿no? Bien, me remito a algo que dije yo creo que sobre este aspecto hace 2 meses. Y perdón por la cita personal, pero yo siendo entonces un joven estudiante de doctorado en el año 1977, sí, ya sé que han pasado muchos años, pero justo por esta época, en 1977, escribí un pequeño artículo en el que decía que las elecciones españolas que se habían convocado a las primeras elecciones que iban a ser democráticas después de la muerte de Franco, no serían democráticas si todas las fuerzas en ese momento en la presencia política no tenían derecho a participar en las elecciones. Concretamente me refería al Partido Comunista. El Partido Comunista de España, en marzo de 1977, estaba proscrito. Era un partido ilegal que no se podía presentar. Y eso invalidaba el proceso electoral. El proceso electoral que se había convocado para junio de 1977. Bueno, el entonces primer ministro español, el jefe de gobierno español, Adolfo Suárez, evidentemente tuvo que dar el paso adelante en la Semana Santa de 1977 de legalizar al Partido Comunista. Y así las elecciones pudieron
a iniciar la senda de la transición democrática española. Bueno, salvando las distancias del tiempo, por supuesto, salvando las diferencias entre los dos países, estamos en una coyuntura similar. Una persona que es importante para la oposición no puede presentarse a las elecciones. No puede presentarse a las elecciones porque el gobierno actual de turno no lo permite. Luego, entonces, esas elecciones están invalidadas, es decir, no tienen de entrada el carácter democrático, mientras el actual gobierno de Venezuela no corrija esta situación. La proscripción de cualquier líder político en una coyuntura crítica como la que vive ahora mismo en Venezuela es un elemento para invalidar el proceso electoral. Claro, no me estoy refiriendo a cualquier elemento crítico. Por ejemplo, por citar que esta semana el líder de una de las bandas criminales más notorias de Venezuela, Carlos Capa, ha sido asesinado por las fuerzas de seguridad. Claro, podíamos jugar para decir, es que el señor Carlos Capa se quería haber presentado. No, no es el mismo caso, evidentemente, ¿no? Estoy ironizando también con esta idea, ¿no? Pero, repito, si la señora María Corina Machado no puede presentarse a las elecciones, evidentemente las elecciones no tienen ningún sentido. Claro, y creo que en ese sentido es muy importante destacar también estos otros elementos que muy bien ha señalado Manolo, que conforman digamos, falta de normalidad política y democrática en un país donde ciertamente el autoritarismo cada vez ha cobrado más fuerza, ¿no? Y que ciertamente también hay que incorporar que hay partidos que tienen sus siglas secuestradas, hay presos políticos, hay periodistas que directamente están vetados para la fuente oficial. De hecho, el mismo registro electoral es importante, digamos, un comentario que hace un muy buen amigo, que es el abogado Delgado Valeri, que trabaja con transparencia electoral, que señala que más de 10 millones, cerca de 4 de cada 10 potenciales electores no podrán votar el 2024, a menos que se implemente un plan masivo de inscripción y actualización del registro electoral. Sin contar el tema también del vaciado demográfico de los últimos años en Venezuela. O sea, estamos hablando de una cantidad de factores que además de proscribir precisamente la candidatura de María Corina Machado, pues hacen de esta situación bastante compleja. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación, porque bueno, lo de María Corina Machado ciertamente pues es como el elemento más notorio y que claro, la oposición ahora mismo tendrá que ver enfrentar un difícil dilema sobre qué hacer de cara a la próxima inscripción electoral que vendría siendo ahorita mismo a mediados de marzo. El escenario que se plantea en Venezuela nuevamente eh, es parecido al de 2018, solo que en esta oportunidad ya pareciera que las herramientas disponibles, sobre todo en el caso de Estados Unidos y la Comunidad Europea, ya han sido agotadas. Me refiero no solamente a sanciones, ¿no? Sino a mecanismos de intervención y de mediación. Hay una negociación por etapas em, que lamentablemente no es que no haya sido exitosa. Yo creo que hasta cierto punto lo ha sido al mantener la conversación, ¿no? El problema es que quizás nosotros, a nosotros y sobre todo los que tenemos intereses en un resultado medianamente aceptable, por supuesto que no, nunca va a ser suficiente. El problema está planteado en términos, por una parte, de entender que la elección en Venezuela, que hasta este momento no hay, porque una cosa es que ellos convoquen a un evento electoral que no va a ser una elección, eso en principio. Eh, pero es que además la intención es, por una parte, desmovilizar al venezolano que estaba dispuesto a votar por María Corina. Eso por una parte. Por otra parte, dejar claro que no hay una salida electoral, ¿verdad? Que eso va a encontrar eco en muchos de esos venezolanos que estaban dispuestos a salir a votar por María Corina, que ahora dicen, si no es ella, no voto. Entonces, eso también no solamente desmoviliza, sino que le quita poder al voto como una herramienta
no de salida ni de transición política. Eso es un arma de negociación. ¿Por qué? Hay que insistir en lo que se planteó una vez que María Corina fue electa en octubre. A María Corina no la van a dejar participar. Ella va a tener que pelear esa participación. No se trata de que ella nombre a un candidato sustituto, porque a ese también lo van a inhabilitar, así como están inhabilitados Capriles y otros. Al gobierno no le interesa medirse, pero solamente la presión va a lograr que en el caso de Maduro y su coalición, porque es que él no es el único, ahí están, así como en la oposición hay problemas, en el madurismo o en el postchavismo también hay problemas. No está claro si es Maduro, los Rodríguez, Ujú. Cabello, ahí hay más de uno que quiere ser el sucesor. Entonces, allí hay un escenario donde se va a unificar el chavismo en torno a esta posible salida que sería para ellos la más beneficiosa. María Corina no es candidata, ellos van a forzar la situación para que haya un candidato potable que le dé legitimidad a una elección que no va a ser una elección porque el resultado va a estar cantado a favor de Maduro o quien sea el candidato. No, y Entonces, en esa ese es la sentido, realidad. sí, ¿no? Y en ese sentido, esa complejidad que tiene nos retrotrae a lo ocurrido también en el 2018, donde es una elección que ciertamente no tocaba los elementos de fondo de las condiciones electorales, no tan solo en el aspecto formal institucional, sino también desde el punto de vista de la oferta, de las posibilidades de que libremente distintos actores políticos pudieran participar de forma libre, ¿no? Y de eso, por eso que también de alguna manera me gustaría un poco un breve comentario también sobre el mismo comentario que hace el propio Lula, ¿no? Donde que, él mismo se incorpora de alguna forma en toda esta polémica, ¿no? Diciéndolo básicamente como que, bueno, María Corina Machado, pues que no llore, ¿no? Que no venga, o sea, que simplemente que buscar la forma que, bueno, si no es ella, que sea otro, ¿no? Y claro, y tiene cierta como dirían en España, cierta guasa, ¿no? Porque precisamente hay un elemento también de su propia biografía política que revela, pues, que lo importante que es, como dice Manolo, pues, que haya un mínimo de apertura. ¿Cómo miran ustedes esta situación reciente también que ocurre, sobre todo considerando que es una elección donde también la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Venezuela? No sé si quisiera comentar algo, Manolo. Sí, es que, o sea, es muy complicado porque vamos, la llave la tiene el gobierno, ¿no? Entonces, claro, se puede presionar sobre el gobierno, se puede, pero es evidente que las medidas realizadas hasta ahora no han servido para nada, ¿no? Yo creo que, y esto me voy un poco al terreno profesoral, vivimos en un escenario eh, de desmodernización en el caso del caso de Venezuela. O sea, hasta ahora lo que hemos conocido, lo que hemos sabido de las transiciones a la democracia es que había a la vez un cierto proceso de modernización. Es decir, había una salida hacia adelante, no solo política, sino también social, ¿no? Las sociedades cambiaban, las sociedades tenían una serie de valores, también en gran medida por los cambios demográficos y demás. Pero ¿qué nos encontramos con el caso de Venezuela? Yo creo que, ya digo, esto es, digamos, estoy avanzando realmente una hipótesis. Es que Venezuela es una sociedad que ha perdido, ¿qué? 6, 7 millones de personas. De estas 6, 7 millones de personas, un núcleo muy importante de gente joven, también un grupo muy importante de gente formada. Es decir, que hay un proceso de deterioro social que, digamos, de deterioro en el sentido de que no sigue las líneas de la modernidad, ¿no? Y que eso beneficia a quien controla el poder, ¿no? Vuelvo al caso español. Cuando en España se dejó atrás el franquismo, había un cambio sociológico brutal en la sociedad española. Es decir, se había producido lo que los teóricos de los años 60 decían, eso, la modernización, ¿no? De acuerdo que luego estaba el señuelo de la Unión Europea y demás, pero había una modernización en la sociedad española. Yo creo que ahora mismo el régimen actual político en Venezuela se agarra precisamente de esa situación, de que la sociedad
en Venezuela vive un proceso de involución, de retroceso, y entonces es mucho más fácil manipular y es mucho más fácil no tener que dar pasos hacia adelante. Ya digo, creo que esto es una Claro. hipótesis que quizás habría que desarrollarlo mejor, pero me parece que utilizando esta idea de desmodernización podríamos también entender el por qué el madurismo, ¿no?, se aferra a un poder que además sabemos muy claramente que si lo deja va a terminar muy mal para ellos, ¿no? Es decir, va a terminar muy mal porque muchos van a terminar en la cárcel, claro. Claro, claro, claro. Y bueno, de momento, por supuesto, seguiremos muy probablemente las próximas semanas lo que vaya desarrollándose en Venezuela. Es importante, bueno, señalar pues que del 21 al 25 de marzo se deben formalizar las inscripciones de candidatura y del Ujú. 18 de marzo al 16 de abril se harán jornadas de registro electoral de nuevos votantes o incluso de actualización del registro electoral y la última fecha importante, que es del 4 al 25 de julio, se realizará la campaña electoral, una campaña récord, menos de 20 días para los candidatos admitidos. Pero bueno, obviamente estaremos muy atentos a lo que se vaya desarrollando. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.